Buenas noches, mi nombre es Maybol Calderón. Soy especialista en dificultades de aprendizaje, al mismo tiempo soy maestra y esta vez voy a compartir con ustedes, gracias a Corefo, para contarles un poco qué cosa podemos hacer nosotros como padres o como maestros con nuestros chicos que tienen TDAH y que los tenemos en casa en una educación a distancia. Por eso he preparado esta presentación que se llama ¿Cómo apoyar a los niños con TDAH en tiempos de cuarentena? Como sabemos, a todos nos cogió de sorpresa esta cuarentena, esta nueva disposición de educación a distancia. Es así que tanto maestros como padres hemos tenido que ser flexibles para poder organizar nuestros tiempos y nuestras formas de enseñar. Es así que he podido recopilar algunas estrategias para que sean funcionales para los chicos con TDAH, así como también para los chicos que tenemos en casa también y que tienen algunas dificultades para poder ser flexibles en este nuevo estilo de aprendizaje. Pero sobre todo está pensado en chicos que tienen TDAH y cómo podemos nosotros atender a sus necesidades tomando en cuenta estos tiempos de cuarentena. Es así que la presentación la he dividido en varios aspectos. Por un lado, hablar sobre el TDAH, quitando un poco estos mitos que a veces podemos tener, conceptualizando de una manera adecuada lo que es TDAH, qué aspectos debemos de tomar en cuenta y qué características puedo encontrar yo en mi hijo o en mi alumno que de repente ya me llamaban la atención y que de repente ahora en este tiempo de cuarentena sigue llamándome la atención y me preocupa y no sé cómo atender a sus necesidades. Es por eso que he dividido en mi programa estratégico, digamos, para dar algunas estrategias y alternativas para apoyar a estos chicos en tres grandes partes, ¿no? Que es atención, funciones ejecutivas y memoria, que son las tres grandes aspectos que son muy característicos de los chicos que tienen TDAH, ¿no? En atención vamos a ver sus características, las estrategias para poder estimularlo en funciones ejecutivas igual, sus características. Voy a presentarles un programa de Isabel Orjales, que es una persona que ha venido investigando mucho sobre esto, y algunas estrategias también para estimular esas funciones ejecutivas, y lo mismo pasa con la memoria. Entonces, ¿qué es el TDAH? Cuando hablamos del TDAH estamos hablando que es un trastorno neurobiológico de carácter crónico, de probable transmisión genética. Y decimos que es crónico porque muchas veces pensamos que si yo tengo un niño que tiene TDAH, pronto se curará, y esos son mitos, digamos, que también lo hablaremos más adelante. Y que se dice que es probable transmisión genética porque es muy probable que cuando yo encuentre un chico que tiene TDAH es que algunos de sus familiares también presenten esta condición, esta dificultad, eh, pero no necesariamente, ¿no? En su mayoría de casos sí se da, pero muchas veces también encontramos familias que, si vemos un poco su repertorio familiar, no tienen ningún familiar que presenta esta condición. Por otro lado, otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es la sintomatología, que es variable según la etapa evolutiva. Eso significa que si yo tengo un niño que tiene TDAH, que tiene 4 años, probablemente no tenga las mismas características que un adolescente de 15 años con TDAH. Por otro lado, el TDAH afecta entre el 3 y 7% de la población infantil y tiene una prevalencia mayor, sobre todo en los varones, de 4 a 1. Es así que es más fácil encontrar chicos varones o niños, ¿no?, con TDAH que niñas. Eso es menos común. Por otro lado, tenemos que el trastorno se divide actualmente en tres subtipos, que pueden ser inatento o hiperactivo impulsivo o combinado, o sea, significa que es hiperactivo, es impulsivo e inatento. Puede ser de grado leve, moderado o severo, y eso va a depender de las características que presenta. Entonces yo quería comenzar con algunos mitos, ¿no? Es muy común encontrar frases de maestros o de padres que puedan decir que el TDAH es muy fácil de diagnosticar, cuando en verdad eso no es verdad. Sabemos que para poder diagnosticar adecuadamente una persona con TDAH tiene que pasar por ciertas evaluaciones neurológicas, así como también un acompañamiento y seguimiento de muchas características que nos pueden marcar si es que realmente tuviera o no tuviera TDAH, ¿no?
Entonces no es tan fácil de encontrar ni de diagnosticar. Por otro lado, sabemos que no se cura, ¿no? Y con eso queremos decir que no es que yo voy a tomar una medicación, como en muchos casos lo hacen, y se va a curar. No es así, no es una medicación que se cure, es una medicación que ayuda para la regulación en algunos casos. Y por otro lado, también a veces encontramos que dice, ha hecho terapia, eso significa que se va a curar. Y tampoco es así, digamos que lo que busca la terapia de igual manera es la regulación y de sus conductas para poder ser mucho más efectivos en sus aprendizajes. Otro aspecto que también es muy común, sobre todo encontrarlo entre las mamás, es que dice que los niños movidos son hiperactivos y eso es un concepto mal empleado. Un niño que es movido, o sea, un niño que corre, salta, hace travesuras, etcétera, no es un niño hiperactivo necesariamente, ¿ok? Puede ser que simplemente no tenga hiperactividad y es un niño movido, digamos. Eh, por otro lado, dice que debemos contener el movimiento, ¿no? Muchas personas creen que si el niño regula sus movimientos, entonces el TDAH va a estar como más calmado, ¿no? Sin embargo, no es así. Digamos, el niño efectivamente que tiene TDAH presenta mayor movimiento de su cuerpo porque lo requiere. Sin embargo, estos movimientos en un proceso terapéutico lo que busca es que sean efectivos a las actividades que estamos haciendo y más no que no interrumpan, digamos, los aprendizajes. Por otro lado, dice que la hiperactividad y el coeficiente intelectual están relacionados y eso también es otro mito porque podemos tener niños hiperactivos con un coeficiente intelectual regular, alto, superior, bajo, como puede pasar con cualquier otro niño. Luego, por otro lado, algo que se suelen conectar mucho es el TDAH versus el TEA, ¿no? Sin embargo, una persona puede tener TEA y sin embargo no necesariamente tiene TDAH, pero también, como lo vamos a ver más adelante, los niños que tienen TDAH en su mayoría tienen una comorbilidad con otras dificultades, que lo vamos a mencionar más adelante. Luego dice que la hiperactividad desaparece con el tiempo y eso es algo que también, como lo decíamos, no se cura, pero sin embargo algo que vamos a ver es que las características que presenta un niño con TDAH van cambiando, pero van cambiando de acuerdo a su edad, ¿no? Si yo tengo un niño que tiene 4 años, presenta ciertas conductas que obviamente no va a presentar un niño de 15 o 16 años o un adulto de 20 años que sigue siendo TDAH. Entonces, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad toma en cuenta tres aspectos grandes e importantes. Por un lado está la desatención, por otro lado está la hiperactividad y por otro lado está la impulsividad, ¿no? Como lo decíamos, yo puedo ser, dependiendo del grado y el nivel en el que, de TDAH que tenga, puede presentar alguna de estas características. ¿Ok? Entonces, con respecto a desatento, tenemos todos estos ítems que son los que son evaluados por un neurólogo para poder darnos un diagnóstico. Con respecto a hiperactividad, estos son todos los ítems que van a ser evaluados también para poder diagnosticar. Y con respecto a impulsividad, son estos tres. Tomando en cuenta la cantidad de ítems que son, digamos, identificados en este niño a través de una encuesta parental, porque esta evaluación se hace a través de una encuesta parental, es así como se diagnostica un chico que tiene TDAH. Entonces, como lo decíamos, ¿qué repercusiones tiene entonces este TDAH? Si yo estoy pensando en un niño de preescolar, vemos que hay una alteración en su comportamiento, porque efectivamente es un niño que de repente recién está adquiriendo el habla y entonces todo el tiempo su conducta me da muchos indicios de muchas cosas. De repente hace muchas rabietas, de repente es muy impulsivo para poder reaccionar, de repente usa poco su lenguaje para poder solucionar conflictos, etcétera. Cuando estamos hablando de un niño que tiene TDAH en época escolar, vemos una alteración en su comportamiento también, pero también comienza ya a presentar problemas académicos, interacciones sociales, que muchas veces tienen pocos amigos porque suelen tener muchos conflictos, porque su impulsividad a veces hace que no quiera perder y eso trae algunos conflictos con los compañeros. Eso obviamente afecta su autoestima y por eso es que en la etapa escolar es donde regularmente es más fácil de identificar a los chicos que tienen TDAH, ya que comienza a presentar esas dificultades en la escuela. ¿Qué pasa con los adolescentes?
Estos adolescentes continúan con problemas académicos por sus temas atencionales, ¿no? De repente están en una escuela donde efectivamente la motivación no es algo que sea muy adecuado en ellos, porque pierden fácilmente el interés en lo que están aprendiendo, de repente requieren mayor movimiento y la escuela no lo permite. El tema de las interacciones sociales se han visto afectadas desde más pequeños, lo cuales también traen problemas en los adolescentes. Su impulsividad, además de la impulsividad de un adolescente regular, también se ve afectada por su impulsividad que tiene TDAH. Eso puede herir su autoestima. Y comenzamos ya a tener problemas en algunos casos legales, ¿no? Por ejemplo, si pueden cometer alguna falta, ¿no? A la sociedad, o puede comenzar a fumar rápidamente, o puede ser de repente muy intrépido y comenzar a presentar algunas lesiones porque no mide, digamos, las consecuencias, ¿no? ¿Y qué pasa cuando este chico ya no es solamente niño ni adolescente, sino que ya es un adulto? Este chico que tiene TDAH probablemente tenga problemas laborales por su impulsividad, porque de repente no le gusta que lo manden en su trabajo, de repente le cuesta organizar sus tiempos para poder cumplir con sus labores del trabajo. Sus relaciones interpersonales también por momentos se pueden ver afectadas porque puede tener falta de la autoridad, le puede costar hacer trabajos con sus compañeros porque no puede regular sus emociones, obviamente sigue afectada su autoestima, en algunos casos tienen abuso de sustancias y pueden tener varios accidentes, ¿no? Como por ejemplo choques y diferentes cosas. Entonces, también habíamos dicho que los chicos que tienen TDAH, las personas que tienen TDAH, tienen un factor genético, ¿no? Esto es algo que se viene estudiando todavía y efectivamente se ha encontrado que hay genes que se han visto afectados, ¿no? Como el gen de la codificación, que es la dopamina y la noradrenalina, que son los que van a ayudar a hacer las conexiones sinápticas de una manera adecuada, en un tiempo adecuado, con una adecuada conexión sináptica para poder tomar decisiones, para poder engranar aprendizajes. Entonces, esos son los genes que se han visto afectados en los chicos que tienen TDAH, en los estudios que se han venido haciendo. Aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, estas personas que tienen TDAH, como lo habíamos visto, es entre un 3 y 7% de la población, entonces no son tan pocos. Entonces, decimos que hay una gran cantidad de chicos que pueden tener TDAH. Muchos de ellos no han sido digamos, identificados, muchos sí. Hoy en día creo que cada vez la ciencia nos ayuda a poder identificar de una manera adecuada para poder atender de una manera adecuada también. Por otro lado, sabemos que su crecimiento de la corteza cerebral es más lenta, ¿no? Entonces, eso significa que todavía por momentos pueden ser bastante inmaduros, digamos, en muchos de los aspectos, porque su crecimiento de la corteza cerebral sigue siendo un poco más lento y toma un poco más de tiempo. Como ya le habíamos dicho, genéticamente se ha visto que las sustancias, la dopamina y la noradrenalina que nos ayudan en las conexiones sinápticas se ven afectadas. Y por otro lado, que muchas de las zonas están involucradas del cerebro. Por eso es que presentamos, y como lo hemos visto en el desarrollo, muchas dificultades en su aprendizaje. Otro aspecto que yo les había comentado en un inicio es que los chicos que tienen TDAH es bien difícil encontrar puramente que tengan TDAH, sino que en su mayoría presentan una comorbilidad con algún otro diagnóstico, algún otro trastorno. El trastorno más que normalmente viene acompañado es el trastorno de aprendizaje, donde decimos que el 46% de la población que tiene TDAH también tiene un trastorno de aprendizaje. Sin embargo, en la población general solo se da en un 5%. Entonces vemos que este porcentaje es bastante alto y por eso es que regularmente cuando pensamos en una persona con TDAH, pensamos en alguien que presenta algunas dificultades en su aprendizaje, ¿no? Sobre todo en edades tempranas, como la adquisición de la lectura y la escritura, las operaciones matemáticas, etcétera, porque son procesos complejos en los cuales efectivamente se ven afectados. Otro aspecto también que debemos tomar en cuenta son los trastornos de la conducta. Como vemos, un 27% de la población que tiene TDAH tiene un trastorno de conducta y es por eso que vemos, digamos, de una manera
muy fácil ver a un chico que tiene TDAH con dificultades para regular su conducta, para regular su impulsividad, ¿no? Su toma de decisiones, que siempre se ve bastante afectada. La ansiedad, la depresión, también vemos un porcentaje entre 18 y 14% que también acompaña a muchos chicos que tienen TDAH, y el trastorno del lenguaje también a un 12%. Entonces decimos que el 87% de niños tiene un trastorno comórbido, o sea, que siempre viene acompañado con uno, y 67% de niños cumplen criterios para por lo menos dos, ¿no? Dos trastornos que pueden acompañar a estos chicos que tienen TDAH. Entonces, si pensamos en todas estas características que ya hemos mencionado acerca de una persona que tiene TDAH, nos ponemos a pensar que a todo eso tenemos que agregar ahora otro aspecto que también ha afectado rotundamente no solo a los chicos que tienen TDAH, sino en general a los alumnos, a los adolescentes, a los niños y hasta a los padres con respecto a nuestra educación a distancia. Entonces nos preguntamos, ¿qué aspectos debo tomar en cuenta para trabajar con un niño o adolescente que tiene TDAH a través de la educación a distancia? Como sabemos, la educación a distancia fue un proceso en el cual tanto los maestros como los alumnos hemos tenido que ser súper flexibles para poder cambiar nuestro sistema, cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestro actuar, nuestra práctica educativa para adecuarnos a este medio. Y sabemos que para muchos ha sido bastante complejo y para otros ha sido bastante adecuado, bastante simple también, porque también tenemos que entender que los chicos son mucho más flexibles en su pensamiento, flexibles en acomodarse a la tecnología, porque se sienten mucho más inmersos en esto. Entonces yo he puesto algunos aspectos que debemos tomar en cuenta para nuestra educación a distancia, sobre todo con los niños que tienen TDAH, ¿no? Por un lado tenemos la motivación, entonces siempre pensamos que la motivación en nuestras clases regulares lo teníamos que tomar en cuenta, pero sin embargo ahora en la educación a distancia tenemos que tomarlo en cuenta aún más. ¿Por qué? Porque podemos aprovechar temas de actualidad, podemos aprovechar temas de su interés que nos permiten poder enfocar su motivación y sus ganas para poder participar, para poder estar interesados, para poder estar conectados en estos aprendizajes. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta son las estrategias tecnológicas, aprovechando que nos hemos visto inmersos en la tecnología para poder dar a conocer todos nuestros aprendizajes y para que los chicos logren los aprendizajes. Podríamos aprovechar esta tecnología como una herramienta para poder motivar a los chicos y al mismo tiempo lograr aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, a través de los videos. Como sabemos, los videos es un recurso en el cual muchas veces usábamos poco en nuestras clases presenciales, pero sin embargo en nuestras clases a distancia creo que es un buen recurso, que podemos encontrar videos adecuados, actualizados y que además enriquezcan nuestras clases. O también podemos elaborar videos, elaborar tutoriales que son, digamos, recursos que los chicos se sienten bastante familiarizados también. Juegos en línea, los juegos en línea que antes por un momento decíamos que los chicos pasaban mucho tiempo, creo que hoy en día nos hemos dado cuenta que muchos de aquellos juegos, y lo vamos a ver también más adelante como algunos recursos, eh, no necesariamente son negativos, sino que muchos de ellos tienen una mirada bastante educativa, muchos de ellos tienen muchos ejercicios que pueden ejercitar muchas de las habilidades y actividades que tenemos para trabajar. Otros son los recursos en línea. Los recursos en línea que podemos usar nosotros como por ejemplo hay apps ya completas donde efectivamente nos permite a dar el seguimiento a los chicos, o que podamos nosotros allí mismo trabajar de manera cooperativa y en conjunto, son estrategias que no podemos dejar de lado. El material de trabajo. eh, Algo que yo venía analizando con muchos maestros era el material que nosotros le damos a nuestros alumnos. Y efectivamente, por un lado, podemos tener los recursos impresos y por otro lado también podemos tener recursos digitales como pueden ser los drives, que son recursos los cuales necesitamos trabajar en línea para poder corroborar su desarrollo, ¿no? Archivos digitales. Los archivos digitales para los trabajos cooperativos son bastante funcionales para poder trabajarlo.
Por otro lado, el tiempo. El tiempo es algo que debemos de tomar en cuenta y muchas veces creemos que en este espacio que estamos a distancia, muchas veces pensamos o muchas veces los padres piensan que los chicos tienen mucho tiempo libre, ¿no es así? Pero sin embargo, tenemos que recordar que la educación a distancia no es igual a la educación presencial. Eso significa que estos tiempos también tienen que ser organizados, también tienen que ser estructurados. Entonces, nosotros creemos que el tiempo organizado y estructurado, donde el chico tenga tiempos de estudio, tenga tiempos de trabajo cooperativo, que tenga tiempos donde el maestro pueda dar una parte teórica o una parte práctica, pero que sin embargo no acumule de tareas o de entregables a los chicos pensando que ese tiempo libre o ese tiempo muerto, como muchas veces lo escucho de algunos padres de familia, es un tiempo en el cual se tiene que repletar de actividades para que los chicos hagan algo. Digamos que tenemos que entender también que esta cuarentena o este tiempo que los chicos están en casa, donde no tienen, digamos, un mayor contacto con sus compañeros, con sus amigos, con sus familiares, también es un espacio complejo para ellos, el cual no se trata de repletar de cosas para hacer, sino se trata de generar aprendizajes, ¿no? Y creemos que el trabajo colaborativo, desde la mirada del maestro o el trabajo práctico dentro de estas horas de conexión sería bastante adecuado a través de un acuerdo mutuo también, ¿no? Y por otro lado, como ya lo habíamos adelantado un poquito, la parte de tareas y trabajos, ¿no? Que igual pensamos y consideramos que sobre todo en los chicos que tienen TDAH, tiene que ser organizado. Es muy importante y lo vamos a ver ahora, cómo es que el maestro debería propiciar esta organización de sus tiempos, esta organización de sus espacios, esta organización de sus trabajos, ¿no? Y que sea solo lo justo y necesario y no pensemos que todo este tiempo libre o muerto, como lo dicen muchas veces, se tiene que repletar de trabajos y de tareas. Entonces, si sabemos todas esas características que debería tener nuestra clase en línea, nuestro trabajo a distancia y tomando en cuenta que estamos hablando de chicos con dificultades eh, que tienen hiperactividad, que les cuesta regular sus movimientos, que les cuesta regular su atención. Entonces pensemos qué funciones cognitivas están afectadas en ellos y cómo es que nosotros podemos trabajar. Las funciones afectadas que podemos encontrar son la planificación y es allí donde yo decía el rol tan importante que tiene el maestro para organizar los tiempos previamente para los alumnos. La toma de decisiones es algo que también está muy afectado en ellos, la memoria de trabajo, el control de la atención, su pensamiento divergente y su inhibición de respuestas inadecuadas. Comenzaremos por la atención. La atención es un sistema selectivo que permite procesar la información de forma eficiente. Eso significa que su atención tiene que tener algunos aspectos importantes. Significa que tiene que filtrar esa información, que tiene que jerarquizarla. Además, su atención es dinámica. Eso significa que es cambiante y tiene que seleccionar, orientar y controlar todo a dónde va a ir su atención para poder realizar las diferentes actividades, como las actividades motoras, cognitivas, sensoroperceptivas. Entonces, esta atención debería filtrar un poquito a dónde va a estar enfocada su atención. Y es allí donde tenemos estas dificultades con los chicos que tienen TDAH. Entonces, ¿qué características tiene esa atención? Tiene la participación de distintas estructuras del cerebro. Todo el cerebro funciona como en conjunto para poder lograrlo. Incluye múltiples subfunciones como estados de alerta, orientación, concentración. Es un filtro selectivo. Tiene un sistema jerárquico que tiene como base los procesos pasivos, involuntarios, hasta llegar a los procesos voluntarios, o sea, la regulación de su atención. Y es dinámico ya que se adapta a las distintas tareas. ¿Cómo podemos nosotros entonces estimular a través de estrategias de atención? Nosotros cuando trabajamos a distancia y sobre todo con los chicos que tienen TDAH, es importante planificar todas aquellas actividades que va a realizar. Es así que nosotros podemos usar estos pasos. Nosotros elaboramos estos 5 pasos para poder organizar el trabajo que los chicos van a hacer.
Entonces hay un primer momento de observar donde el chico recoge la información de lo que le estamos dando. Luego hay una pregunta que digo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Donde yo puedo hasta repreguntar como maestro a este chico que tiene TH porque probablemente ya no me está tomando atención después de que le he dicho que tengamos que hacer alguna actividad donde tenemos que definir la tarea, donde tengo que leer toda la indicación, leer de manera detallada cuando son varias indicaciones, separar cada una de las tareas para realizar y saber cuántas cosas son las que tiene que hacer. Hay un tercer momento de cómo lo va a hacer, donde uno le puede preguntar, y entonces, ¿cómo lo vas a hacer? El chico tiene que elaborar un plan, establecer una secuencia, saber en qué orden va a comenzar. Después de realizarlo, tenemos que pasar por un momento de revisión, donde él puede revisar sus escritos, revisar sus actividades para darse cuenta que lo ha realizado como él quería o le falta algo. Y luego viene un momento de celebración donde identificamos los aspectos positivos que hemos logrado. Entonces, voy a dar un ejemplo sobre usar estos pasos a través de un ejercicio muy simple que es el laberinto, pero digamos que la idea es que podamos usar estas estrategias de cualquier tipo de ficha, de material donde podamos trabajar. Entonces, en un primer momento, tenemos como objetivo mejorar la capacidad de movimiento y seguimiento y procedimiento. Se trata de seguir con los ojos y mover la cabeza. Es posible recorrido para llegar a la meta. Entonces tenemos el primer paso, observar y recoger la información, donde el chico ve la hoja, menciona de manera ordenada lo que hay, identifica las indicaciones y reconoce los aspectos más relevantes. Donde le vamos al paso 2, ¿qué voy a hacer? Entonces el chico tiene que leer la indicación completa, darse cuenta si hay una o más tareas y tener que parafrasear exactamente qué es lo que tiene que hacer. En el paso 3, ¿cómo lo voy a hacer? Establecer un plan donde él tenga que decir, yo voy a comenzar por aquí o yo voy a hacer esto primero. Puede resaltar el verbo porque muchas veces tenemos indicaciones con muchas tareas por hacer para que no se olvide ninguna. Tiene que allí en ese momento identificar rápidamente qué material va a necesitar para poder hacerlo y ejecutar las indicaciones. Y luego viene el momento de revisión y es allí donde yo les diría que está nuestra gran debilidad con los chicos que tienen TDAH. La revisión de su trabajo tiene que ser una revisión exhaustiva, tiene que ser una revisión en un primer momento hasta guiada para darse cuenta de que realmente ha realizado los pasos que tenía propuestos, que realmente está releyendo de repente su escrito, si es que lo ha hecho él o si es que realmente está corrigiendo las cosas que le han dado como feedback de, de sus compañeros o el mismo maestro para revisar sus trabajos. Y luego el quinto paso, que es la celebración, identificar lo que ha hecho mal para poder corregir e identificar lo que ha hecho bien para poder seguir haciéndolo. ¿Qué consideraciones generales pondríamos sobre la atención? Disminuir el número de estímulos que pueda distraer su atención. Por ejemplo, nos pasa mucho en la educación a distancia y sobre todo con los chicos que tienen TDAH, que rápidamente pierden la atención en la clase en línea cuando algún compañero tiene un fondo virtual, ¿no? A través de múltiples plataformas los chicos pueden tener fondos virtuales los cuales distraen su atención o cuando algún compañero de repente está jugando con algún material que le llama la atención, pierde su atención de estímulos y es ahí donde hay que ser muy específicos con todos en general. Ejercicios de poca duración. Si yo estoy pensando en una ejercitación de, imaginémonos, actividades de matemáticas, no puedo pensar que los voy a mantener durante una hora haciendo ejercicios del mismo estilo. Probablemente pensemos en ejercicios de corta duración y variados. La retroalimentación al sujeto a lo largo de la actividad. Si yo estoy haciendo una actividad donde es un trabajo autónomo, donde la maestra simplemente verifica porque sigue conectada con sus alumnos a través de la plataforma virtual, es muy importante que pueda ir repreguntándole cómo vas, qué cosa se te ha dificultado, en cosa te puedo ayudar. Esa retroalimentación hace que él pueda mantenerse en la tarea y utilizar autoinstrucciones. Autoinstrucciones es algo que es un punto fundamental para trabajar autonomía, sobre todo en los chicos que tienen TDAH, ponerles los pasos, de repente mandarle a los padres los pasos que él debe seguir para poder realizar una actividad autónoma o una tarea entregable que se le está pidiendo. Tenemos diferentes juegos y actividades que voy a proponer aquí, que podemos hacerlo, en su mayoría los maestros me lo dicen, que se puede realizar fácilmente como una actividad para iniciar, digamos, el día o para iniciar la sesión, como puede ser un bingo
Un bingo puede ser que podemos trabajar la atención tanto auditiva. Si yo estoy trabajando los números, puedo hacer un bingo de números para que se encuentre atento, con una motivación también. Tachar elementos de un elemento determinado. Y allí yo puedo sacarle el jugo a muchas cosas, puedo ponerlo con multiplicaciones, puedo ponerlo con sinónimos y antónimos, puedo usar múltiples recursos para poder realizar esta actividad. Encerrar letras específicamente, ¿no? También esa es una actividad que yo puedo encontrar. Yo allí podría utilizar, encontrar sinónimos y antónimos, encontrar yatos o encontrar palabras específicas que yo quiero identificar. Identificar los sonidos en la calle y verbalizarlos, escuchar una canción y pulsar algún elemento la cantidad de veces que lo menciona, levantar la mano cuando escucho una letra o palabra determinada, identificar semejanzas en las imágenes. Son muchas de las actividades que luego les mostraré que podemos encontrarlas hoy en día ya como recursos en línea, como juegos que podemos encontrar en la red que nos puede ayudar de una manera muy fácil para poder mantener enfocada y ejercitar también su atención. Otro aspecto que también decíamos que los chicos que tienen TDAH se ve bastante afectada son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas se suelen definir en términos globales como un amplio abanico de operaciones cognitivas que pueden guardar entre sí una relación lejana. Eso quiere decir que una función ejecutiva no es no se trata solo de una cosa, se trata de muchas cosas que intervienen en el desarrollo de los chicos, como puede ser la activación, la atención, el esfuerzo, la emoción, la memoria y la acción. Y hablamos de activación porque el chico tiene que organizar, priorizar e iniciar las acciones. Muchas veces vemos chicos que tienen TDAH que saben lo que tienen que hacer, pero no comienzan la actividad. Hay algo que los frena para poder comenzar y dilatan las actividades durante mucho tiempo hasta que alguien, un factor externo, como puede ser los padres o los maestros, son los que los impulsan, digamos, a comenzar. Su atención es dirigir y mantener y cambiar el foco de atención. Muchas veces tenemos chicos que se quedan enfocados en algo y porque es de mucho interés para ellos y sin embargo dejan de lado las otras actividades que ya están realizando en la escuela o realizando en la sesión. El esfuerzo, el perseverar en el esfuerzo. Los chicos que tienen TDAH efectivamente se esfuerzan, pero muchas veces dejan a mitad de camino una actividad que les ha costado mucho esfuerzo por la falta de motivación, por la falta de activación, etcétera. Las emociones, el modular las emociones y controlar la frustración, y lo hablábamos en un inicio. Los chicos que tienen TH muchas veces se muestran muy frustrados ante situaciones que sienten que no tienen el control o que no les está yendo muy bien. Entonces, rápidamente se frustran y no culminan las actividades. Memoria, mantener la información en la memoria de trabajo, almacenar y recuperar la memoria a largo plazo. Efectivamente, muchas veces tenemos chicos con TDAH que retienen la información de la memoria por muy corto plazo y muchas veces dicen, yo lo he repasado, lo he aprendido y sin embargo me he olvidado, ¿no? Es algo muy común en ellos. Y la acción, ese monitorizar y regular las propias acciones, el ser el regulador de sus acciones, el mantenerse activo en un rol, digamos, en una actividad grupal o en una actividad personal, hace que a ellos les cueste poder mantenerse durante un periodo más largo durante las actividades. Es ahí donde requerimos que los maestros o los padres estén atentos para poder volver a regular esa acción y que pueda seguir manteniéndose en la actividad. Entonces, las funciones ejecutivas tienen como objetivo lograr planes, dar soluciones a tareas novedosas y complejas. Es allí donde no solo hablamos de aprendizajes, entonces, estamos hablando de metas personales, estamos hablando de planificaciones de su día a día, estamos hablando de la anticipación que debería tener este chico para poder realizar alguna actividad, para poder completar alguna actividad compleja, o de esta autorregulación y monitoreo que debería tener para cumplir con sus actividades. Entonces, como vemos, efectivamente las personas que tienen TDAH presentan bastantes dificultades en esto, presentan muchas dificultades en lograr sus metas, si es que esto no es muy motivante para ellos, presentan muchas dificultades para organizar sus tiempos, ¿no? Y muchas veces vemos que dilatan o simplemente no culminan muchas de las actividades cuando es necesario.
Entonces, el desarrollo de las funciones ejecutivas no se da en la adolescencia, no se da en la adultez, se da en el inicio, se da en las edades tempranas, nada más que es un trabajo prolongado a lo largo de nuestra vida que va cambiando de acuerdo a nuestra edad que tenemos. Características que tiene: llevar a cabo tareas dirigidas al logro de un objetivo, resolver problemas complejos para que, para los que no se tiene una respuesta previamente aprendida, adaptarse y responder ante situaciones novedosas. Y creemos que es allí donde muchas veces hemos visto que estos chicos que tienen TH les ha costado muchísimo poder adaptarse y responder adecuadamente a este cambio, por ejemplo, en la educación a distancia. Voy a presentar ese programa de Isabel de Orjales, que es una especialista que ha investigado muchísimo en los chicos que tienen TDAH y cómo estos pasos nos pueden ayudar a poder organizar, planificar sus trabajos para poder lograr su autonomía, que digamos esa es nuestra gran meta. Entonces hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta cuando nosotros vemos el desarrollo de nuestros alumnos que tienen TDAH. Por ejemplo, si tiene una mirada reflexiva con respecto a sus trabajos, si es que lee los enunciados o no. De repente a veces rápidamente pregunta, no sé qué hacer porque no ha leído la indicación. Muchas veces deja de lado y simplemente hace lo que cree que debería hacer. Si es que se detiene cuando algo no sabe y pregunta, y si es que se da autoinstrucciones o no, o simplemente deja en blanco cuando algo no sabe, o simplemente responde el que le parece rápidamente para poder salir del paso. Entonces, este procedimiento, el entrenamiento, son varias tareas y la idea es que pasemos de un modelado, que nosotros como adultos modelamos al niño cómo debería ser este procedimiento, para luego poder pasar a apoyos verbales, para luego recién los chicos tomar conciencia de esas estrategias y poderlas trabajar de manera autónoma. Isabel Dorjales nos propone entonces 6 pasos. El primero es, en primer lugar, me paro, miro y digo todo lo que veo. En el segundo, ¿qué tengo que hacer? En el tercero, ¿cómo lo voy a hacer? Cuarto, presto mucha atención. Quinto, adelante, lo puede hacer, ya comienza a realizar la actividad. 6, genial, me salió muy bien, me felicito. O 7, me he equivocado, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues repaso y veo que puedo mejorar para la próxima. Entonces, tomando en cuenta esos pasos, vamos a realizar esta actividad. Esta es una actividad de seguimiento de indicación escrito, que de igual forma como en el laberinto, es un ejemplo, pero que lo puedo usar con cualquier ficha, como una ficha de lectura, como una ficha de resolución de problemas, tomando en cuenta estos pasos. Mi primer paso es miro y digo todo lo que veo. El niño observa la ficha, menciona todo lo que ve, desde la indicación hasta las imágenes, subtítulos y más, todo lo que puede acompañar esta ficha. El segundo, ¿qué tengo que hacer? Él identifica lo que debe hacer, reconociendo la indicación y reconociendo de repente que hay una, dos o tres indicaciones. ¿Cómo lo haré? El niño elabora una estrategia. De repente su estrategia y que de repente en un primer momento en el modelado yo puedo brindar una estrategia como separar indicaciones, como de repente resaltar las indicaciones o de repente subrayar el verbo que me dice lo que tengo que hacer o enumerar las indicaciones también es una estrategia. Voy a prestar mucha atención, voy a usar esa estrategia que estaba planeando y luego lo voy a ejecutar según lo planeado y luego el niño relee los enunciados de manera pausada, identificando cada tarea realizada para verificar que lo ha hecho. Muchas veces nos pasa en los problemas matemáticos que tenemos dos, tres interrogantes en un mismo problema y el chico sabe la respuesta, ha ejecutado bien la operación, pero sin embargo no nos da las respuestas a todas aquellas cosas que le hemos propuesto, porque se ha olvidado, porque no lo vio. Entonces, este revisar enunciado por enunciado me permite a mí poder resolver todo de manera completa. ¿Qué consideraciones debería tomar entonces en cuenta? Actividades de duración breve. Debe realizar una retroalimentación inmediata. Uso de técnicas de internalización, autoinstrucciones. Realizar un ensayo previo para estar seguro de haber entendido la tarea. Eso significa que yo cuando doy una indicación a todos mis alumnos, de repente yo trabajo con 15, con 20, con 20 alumnos, es necesario que yo verifique que este niño que tiene TDAH realmente ha entendido la tarea que tiene que hacer. Entonces damos algunos ejemplos. Por ejemplo, el seguir seriaciones numéricas.
el poder seguir seriaciones ascendentes y descendentes. El leer de manera diaria, ese es un recurso que deberíamos seguir manteniendo a pesar de que estemos así a distancia. Lo que yo he seguido manteniendo con mis alumnos es el control y la verificación de una lectura diaria, ¿no? El escuchar noticias en la radio y que luego ellos nos lo puedan contar, y hoy en día aprovechar ese recurso de todas las noticias que vemos en la radio y que ellos nos lo puedan transmitir a través de un resumen, que ellos puedan hacer una síntesis de lo que ellos han podido identificar y escuchar. Realizar crucigramas o sopa de letras, y ahí voy a mostrarles varios recursos tecnológicos para poder hacerlo. Entonces, que uno mismo puede ir editándolos y ajustándolos de acuerdo a lo que uno quiere hacer a través de la plataforma digital. Realizar sudokus, que también nos ayudan a poder esta flexibilización del pensamiento. Juegos de mesa, y ese es un recurso del cual estaba de repente dejado de lado en un inicio cuando los chicos tenían actividades en familia. Sin embargo, hoy en día es muy común escuchar que ahora en cuarentena encontramos rápidamente padres que están muy involucrados en estos juegos de mesa en familia. Otro aspecto a tomar en cuenta es la memoria. La memoria está considerada comúnmente como aquella capacidad para almacenar información, acontecimientos pasados, recuperarlos, traerlos a la conciencia, esta información de forma aprendida. Y esta memoria que en un primer momento, en los últimos años, se ha dejado de lado, sin embargo, hoy en día tenemos la claridad para poder saber que es un aspecto muy importante y que no se puede dejar de lado, porque a través de la memoria es que vamos consolidando nuestros aprendizajes. Principios básicos para estimular la memoria: tenemos una actitud positiva, ¿no? Muchas veces tenemos chicos, yo tengo una mala memoria. Bueno, pues entonces, si comenzamos así, el chico tiene una poca motivación para eso. Observación y actividades focalizadas de la atención, comprensión para memorizar. Utilizar simultáneamente múltiples canales sensoriales. No solamente la memoria es una memoria visual, también puede ser una memoria auditiva. Entrenamiento frecuente. Rutinas y actividades entrenadas, ¿no? Ejercicios de mnemotecnia para muchos chicos que los ayudan a recordar. El uso de las categorías semánticas, la clasificación de los elementos para poder recordar. El desvanecimiento de pistas, ¿no? Cuando a veces decimos, no me acuerdo la palabra, te dicen los chicos, y uno le da solo una letra y ellos con eso rápidamente pueden recordar. Las técnicas visuales, como la elaboración de mapas mentales, organizadores gráficos, es un recurso muy importante hoy en día. Técnicas de los lugares, es una estrategia muy simpática para recordar algunas palabras, tal vez palabras difíciles. El recuerdo a través de la asociación. Deletrear palabras de orden inverso es una actividad bastante divertida y compleja también. Operaciones mentales, repetir series numéricas. Luego tenemos elaboración de pictogramas para poder ayudar sobre todo a los chicos pequeños. El uso de dibujos puede ser de bastante ayuda, y juego de claves es una estrategia bastante usada. Aspectos que debemos de tomar en cuenta: revisión frecuente del material de trabajo, indicaciones anticipadas, sobre todo indicaciones anticipadas que permiten al chico organizarse previamente a realizar los trabajos. Organización del tiempo y del espacio. Muchas veces hemos visto chicos que les ha costado poder organizar sus espacios de trabajo ahora en la educación a distancia. Sobre todo padres que al mismo tiempo tienen que trabajar, y los niños al mismo tiempo tienen que estar en la escuela conectados, y eso hace que la dinámica familiar les ha costado muchísimo para organizarse. La supervisión de la agenda, y es ahí donde necesitamos el apoyo de todos los padres, ¿no? Efectivamente, nuestro único medio y nuestro único nexo, nuestro único lazo realmente es el apoyo de los padres para poder supervisar desde casa el cumplimiento de los entregables, el cumplimiento de los horarios, ¿no? El uso de material autoinstructivo, como yo les decía, las autoinstrucciones previas para los alumnos que tienen TH es de vital importancia, porque solo así podemos lograr su autonomía para poder realizar las actividades. La organización adecuada de los grupos, y es allí donde sí también insisto en la importancia de conocer a los alumnos y todo ese rol tan vital que tiene el maestro para reconocer en qué grupo puedo colocar a mi alumno que tiene TDAH, que de repente va a ser impulsivo, que de repente le va a costar tomar acuerdos,
¿En qué grupo lo pongo? ¿Con qué amigos puedo yo trabajar, ¿no? El manejo conductual de la maestra, sobre todo, sobre cuando hablamos de la regulación de su conducta. Las agendas visuales, si son pequeños, ayudan bastante a poder organizar sus horarios y tiempos. Los calendarios didácticos, también para los más pequeños sobre todo, y para los más grandes con palabras o con una agenda, es bastante funcional. El uso de reforzadores positivos, ¿no? En algunos casos muchos chicos son bastante concretos y requieren de reforzadores positivos para darse cuenta de que van avanzando en sus logros. El apoyo familiar, el uso de pasos para las secuencias de actividades, es allí donde les ponemos los pasos que nosotros les hemos mencionado ahora. Les voy a mostrar algunos recursos tecnológicos para poder ir terminando. Estos recursos tecnológicos es un poco el resumen de muchos materiales digitales que yo utilizo, sobre todo ahora que estamos usando la educación a distancia y que nos permite usar diversas plataformas y diversos juegos y diversos materiales que ya están hechos, que ya no nos cuesta nada, que muchos de ellos son gratuitos y que nos permiten poder ejercitar y poder apoyar y al mismo tiempo motivar a los chicos a través de diferentes juegos como este. Este es un juego de seguimiento de indicaciones, se llama Léxico Cognitivo, donde nos dice qué es lo que tengo que buscar. Luego, para los chicos que estamos en grados pequeños, como la conciencia fonológica, que es tan compleja, sobre todo ahora a distancia, este recurso, este juego que se llama Reading Skills, pero está en castellano, digamos, el juego, nos permite poder escuchar los sonidos y poder identificar las palabras, ir armando palabras a través de las letras. Los laberintos que tanto le gusta a los chicos, de diferentes niveles también, que es un recurso bastante usado. La atención selectiva, ¿no? Aquí a través de categorías, este juego nos permite escoger categorías para poder trabajar vocabulario, para poder trabajar también su atención selectiva. Se llama Find It. La sopa de letras, y allí les pongo la página. Eh, es un recurso muy usado, sobre todo cuando yo trabajo vocabulario con los chicos, cuando sobre todo yo quiero ejercitar algunas palabras de repente que son más frecuentes de uso de ellos. Yo puedo crear estos sopa de letras, yo pongo las palabras y automáticamente el programa me genera esta sopa de letras. Es digital, eso significa que tiene un tiempo, los chicos juegan en línea, ven sus puntajes, que es algo que les motiva muchísimo. Recursos ortográficos, cuando comenzamos en la educación a distancia pensábamos cómo trabajar la ortografía, más allá de los dictados, más allá de mi lista de palabras, y encontrábamos esta plataforma que también es bastante simpática, que nos permite poder trabajar la ortografía de una manera mucho más didáctica, ¿no? Recursos matemáticos como las tablas de multiplicar, que digamos es una tarea compleja para muchos y que para muchos, no solo para los chicos que tienen TDAH, se les dificulta, digamos, automatizar las tablas a través de múltiples juegos y ahí sí hemos encontrado millones de juegos que nos permiten poder automatizar rápidamente, como un juego de carros, hay de diversos recursos de multiplicación también. Una plataforma muy usada en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que se llama Khan Academy, es una plataforma gratuita donde yo también puedo escoger los niveles y qué tipo de experiencias son las que quiero proporcionar a mis alumnos y comparto esta plataforma con cada uno de ellos. Por ejemplo, las multiplicaciones por decenas, o yo puedo escoger multiplicaciones más pequeñas o divisiones y nos ayuda como un recurso tecnológico muy simpático. Entonces, con eso hemos podido terminar y quería agradecer su participación. De hecho, me imagino que tenemos algunas preguntas, las cuales pronto podré responder, pero sin embargo no quería dejar de mencionar la importancia y la importancia de esta charla para compartir con ustedes un poco la experiencia que tenemos en las aulas virtuales, ¿no? A través de
a través de múltiples recursos nos permite a nosotros poder brindar algunas actividades que motiven a los chicos a poder practicar las multiplicaciones o a practicar su ortografía de una manera mucho más didáctica y creo que de eso se trata ahora, aprovechar esta educación a distancia no como una dificultad, sino como una manera diferente de usar otros recursos que de repente antes teníamos, pero que no tomábamos en cuenta. Tengo una pregunta por aquí y dice, ¿cómo usted manifiesta en el caso, ok, cómo podemos nosotros, ok, la estimulación, cuando hablamos de los chicos que tienen TDAH y que son bien diversos, digamos, de características de si yo tengo un niño que tiene 4 años o si tengo un niño que tiene 15 años, efectivamente, algo que nosotros tenemos que identificar claramente es qué aspecto es el que se ve más afectado, ¿no? Si yo tengo un niño que tiene 4 años, probablemente las dificultades que yo voy a encontrar pueden ser en su regulación del lenguaje y probablemente en eso yo tengo que seguir afianzando o tengo que seguir ejercitando o tengo que seguir motivando. Sin embargo, si yo tengo un adolescente que tiene TDAH, probablemente yo tengo que identificar qué aspectos son los que más le están costando hoy en día. Yo puedo tener un chico que tiene TDAH que de repente ya ha tenido un acompañamiento o que de repente no ha tenido un acompañamiento y requiere mayor apoyo en sus aprendizajes. Y es allí donde de repente yo tengo que usar estos autoinstructivos o de repente yo tengo que trabajar con él su agenda personal para organizar sus tiempos o de repente tengo que trabajar de manera conjunta con la maestra y comentarle que nos está costando los tiempos para los entregables y que por eso requerimos un poco más de tiempo. O que de repente en los trabajos grupales, ¿no? Si mi hijo es muy pequeñito, por ejemplo, es algo que nos suele estar pasando, los niños de primer y segundo grado, cuando tenemos trabajos grupales dentro de las plataformas virtuales que maneja cada escuela, de repente a mi hijo que tiene TDAH le está costando poder participar, le está costando poder regular digamos, sus emociones cuando trabaja en grupo. Entonces es allí donde yo tengo que pedir mucha comunicación con la escuela y solicitar ese apoyo para que de repente en esos espacios la maestra me lo anticipe y yo pueda estar presente, si es que es pequeño, o de repente la maestra me lo anticipe y yo pueda anticipar a mi adolescente a saber qué materiales necesita previamente para poder enfrentar esas situaciones. Por otro lado, tengo otra pregunta. Ok, si es que yo tengo, por ejemplo, si yo tengo varios hijos, cuando hablábamos la parte genética, es posible que si yo tuviera un niño que tiene TDAH, imaginémonos uno de mis hijos tuviera TDAH, es posible que mis otros hijos también lo tengan, es posible como tampoco es posible. Como lo decíamos, genéticamente no está comprobado que el 100% de los, o sea, no es 100% herencia, digamos, ¿no? No necesariamente ocurre así. Tenemos muchas veces familias en los cuales uno de ellos, de repente mi esposo presenta algunas características de ser TDAH, de repente uno de mis hijos también presenta estas características, pero sin embargo los demás no. Como también hemos tenido familias de tener un papá y una mamá que no presentan ninguna característica con TDAH y que dos de sus hijos tuviera TDAH. Entonces, ¿es posible? Sí, como también es posible que no. Digamos, no es necesariamente que tenga que ocurrir. Pero algo que yo, digamos, diría y aconsejaría un poco, más allá de saber la etiqueta, de saber si tiene TDAH o no tiene TDAH, es identificar, de acuerdo a la edad que tiene, qué características son las que me llaman la atención, qué características son las que yo creo que está fuera de lo que yo veo en el común de sus compañeros, ¿no? De repente, si mi hijo tiene 4 años y veo que comienza ya a tener dificultades en su lenguaje o de repente veo que se frustra rápidamente y que le cuesta regular sus emociones,
Entonces es allí donde yo tengo que identificar claramente y comenzar a trabajar en esas características. Más allá de la etiqueta, más allá de saber si es que tiene o no tiene TDAH, en un primer momento trabajar en esas características. De repente esa impulsividad no es porque tenga TDAH, sino porque de repente yo puedo ser más permisivo porque es mi último hijo. O de repente yo creo que esas dificultades de lenguaje es porque de repente yo trabajo mucho y no tiene mayor contacto de, digamos, del lenguaje. Entonces, primero yo tengo que trabajar en esas características y si a pesar de todos esos esfuerzos que yo hago, yo veo que todavía presenta algunas dificultades, es allí donde yo diría a los padres, ok, entonces tal vez sí es necesario pasar por una evaluación como lo pudo hacer con mi otro hijo para poder descartar y para poder corroborar. Pero básicamente, como yo siempre le digo a los padres, más allá de una etiqueta de tener TDAH o no tener TDAH, lo importante es trabajar en aquellas características que me llaman la atención. Si yo trabajo en aquellas características, estoy segura que voy a ver progresos. Y eso es lo importante, y es lo mismo que nos pasa a nosotros como maestros. Muchas veces hay padres que tienen mucho miedo a poder darnos el diagnóstico de los chicos que tienen TDAH. Y sin embargo, los maestros no lo pedimos para poder tener una etiqueta, sino que para poder saber cómo abordar. Y es allí donde todas estas estrategias que hemos dado hoy día, esperemos que les sirva, puedan ser de apoyo tanto a los maestros como a los padres para anticiparnos, para organizarnos, para ejercitar muchas de estas estrategias en el día a día o al comenzar mi sesión o de repente en un juego en la tarde como familia para poder mejorar, digamos, el desempeño de estos chicos que tienen TDAH. Bueno, entonces me dicen que no tenemos más preguntas. Cerramos aquí. Estamos muy agradecidos por su participación y esperamos poder volver a encontrarnos en otro momento. Muchas gracias.